Ya en imágenes, la presidenta precisamente de esta comisión, la congresista Carmen Omonte, pasando lista, y algunos de los integrantes de esta comisión en imágenes, el congresista también Francisco Sagasti, del Partido Morado. Vamos de inmediato con todos los detalles. Convencionales de sesión informe, sesión pedidos, quería comunicarles que, como se planteó en la última sesión ordinaria, ya se ha oficiado tanto a la presidencia del Congreso como a oficialía para que se nos informe cuál va a ser el trámite tanto técnico como procedimental en el caso de todos los proyectos de ley vinculados parcial o totalmente al sistema previsional peruano. Ya cuando tengamos esa información, que le hemos pedido que sea entregada a la brevedad posible, se los vamos a estar informando y haciendo llegar a ustedes a través de sus correos electrónicos y de sus asesores. Adicionalmente, sí quería poner en conocimiento de ustedes que el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez, nos informó que muy a su pesar tiene inconvenientes que no puede solucionar. No podía estar puntualmente presente en la reunión. Él ha solicitado tomar la palabra a las 6:15, no son muchos minutos. Entonces, si por favor podemos esperar un momento para poder recién contar con su presencia. Si algún congresista desearía ir informando, comunicando, socializando algún tema, por favor, bienvenida sea, mientras esperamos la presencia del defensor del pueblo. Congresista. García, adelante, por favor. Sí, congresista García. Vázquez. Y después Jorge Vázquez. Una sugerencia que sería bueno. En la última reunión estuvo uno de CEPAL, no recuerdo ahorita su nombre, Andrano. Andreas Uto. Andreas, ya. Sería bueno de repente hacer contacto porque también en Chile están haciendo el tema de la reforma. No sé si con un especialista o con el mismo congresista que está en el tema de la reforma de Chile, sería interesante poder hacer un contacto porque ahora que estamos en el tema virtual no hay mayor problema. Me han indicado que eso sería vamos a decir, una referencia importante para nosotros. Creo que sería interesante poder tomar contacto con algún congresista o con alguien que esté encargado, igual que nosotros, un similar de nosotros, ¿no? También tengo entendido que en Colombia también hay personas que están vinculadas a ese tema, entonces sería bueno tomar un poquito de las experiencias de fuera para que nos sirva como referencia a nosotros. Solo esa sugerencia. Gracias, congresista Vázquez. Justamente estamos ya en coordinaciones con una especialista en el sistema previsional chileno y que está involucrado en toda la reforma que ahora se está planteando. Ya estamos coordinando con ella y seguramente a finales de esta semana ya vamos a tener la fecha exacta de la sesión virtual en la que nos puedan compartir. Como usted bien dice, es importantísimo todo lo que está sucediendo en nuestro hermano país chileno, porque finalmente el esquema con respecto al sistema privado de pensiones fue el inspirador a lo que finalmente se acogió aquí en Perú y va a ser muy fructífero y enriquecedor que contemos con su experiencia. Entonces, muchas gracias, congresista Vázquez, y estamos en ello. Tiene la palabra la congresista Cecilia García. Por favor, congresista García, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. No podía cortar a nuestro congresista y colega Vázquez cuando él inició la palabra, pero era necesario mencionarle, señora presidenta, la situación real de mis hermanos de la ONP y su dificultad de poder acceder a la clave web. Cuando estuvo el señor Montoya en la reunión que usted hizo la reunión, lo citó, yo le pregunté sobre la clave web y él dijo que inicialmente habían tenido algunos inconvenientes, pero que estos ya se habían superado y que estaban dando la clave web en 24 horas, cosa que no es cierto, señora presidenta. Y yo estoy ayudando a muchos hermanos de la ONP. He presentado en estas 2 últimas semanas
300 cartas con nombre y apellido de personas que han solicitado y les sale de que ya les va a llegar el correo y nunca les llega. ¿Cuánto me encantaría que como comisión, señora presidenta, enviáramos un documento a la ONP para que ellos puedan al menos darnos a conocer cuáles son sus falencias o qué otro mecanismo tienen nuestros hermanos de la ONP para pedir su clave web y tener conocimiento de sus estados de cuenta? Eso por un lado, señora presidenta. Por otro lado, el otro inconveniente que tienen nuestros hermanos de la ONP, los que sí han podido acceder a su clave web y tienen su estado de cuenta, es que les están robando muchos años que no figuran. Hay personas que han trabajado del 87 al 91 y les salen sus reportes después del 2000, pero no están los del 90 y tantos, los del 80 y tantos. Entonces, ¿qué mecanismo se tiene que hacer para que les reconozcan? Nos gustaría de pronto que nos manden un ABC de cómo hacer que nuestros hermanos tengan la posibilidad de que se les reconozca todos sus años de aportación. Yo, por un lado, ya de información personal, les estamos diciendo y ayudándoles a que manden cartas a sus centros laborales, y muchos de ellos han trabajado para el Estado, para que el Estado pueda dar el certificado laboral y además el certificado de aportación de esos años, para que con esa documentación podamos ir a la ONP y hacer valer sus derechos. Pero me gustaría que lo hagamos como comisión, señora presidenta. Y hablando de comisión de reformas, tenemos muchos proyectos que pretenden hacer ciertas modificaciones a la ley de las AFPs. Estos proyectos que hemos presentado muchos congresistas de diversas bancadas han quedado de pronto en stand-by porque nuestra comisión es la que se va a especializar en esto. Me pongo en un panorama, señora presidenta. Nosotros aún estamos en el proceso de investigación, en el proceso de diagnóstico de la situación para proponer un sistema de reformas. Imagínese usted que nosotros ya tengamos el producto final y al momento de proponerlo seamos víctimas de un boicot o de pronto no existe el consenso y no podamos llevar a cabo el proceso de reforma que tanto estamos trabajando, porque podría pasar, señora presidenta. En ese sentido, al ver que nosotros nos vamos en julio del 2021, señora presidenta, y si no logramos tener el consenso y no se logra esta reforma, entonces ya vendría el trabajo nuevamente el siguiente Congreso, y eso va a esclavizarnos a todos los que pertenecemos a uno u otro sistema, al mismo sistema que tenemos. Entonces yo le pediría que usted lo evalúe junto con todos mis colegas, de hacer paralelamente nuestro trabajo de diagnóstico, nuestro trabajo visionario, pero también estar atendiendo los proyectos de ley que tenían reformas pequeñas, por ejemplo, a lo de la AFP, a la inversión que ellos hacen en sus grupos económicos, a la tasa de interés que le dan a nuestros hermanos. Hay muchas modificaciones pequeñas que podemos estar avanzando como una salvedad de que la propuesta que nosotros hagamos no vaya a tener consenso y que de una u otra manera, señora presidenta, al momento de retirarnos del Congreso, hayamos logrado blindar a nuestros hermanos de la ONP y de la AFP. Nuestro plan A es la reforma total del sistema, que es lo que el país necesita, pero imaginemos de que no logremos el consenso, y nuestro plan B es poder realizar todos estos proyectos de ley a la brevedad para que vayan modificando en parte ambos sistemas que nosotros ya sabemos que han sido una estafa, que no funcionan, pero que corremos el peligro de no poder sacar adelante el proyecto principal, de que la situación siga en la misma situación, señora presidenta. Solamente se lo digo como recomendación a usted, a todos mis colegas, para que nosotros pensemos en qué vamos a dejarle a la ciudadanía cuando nos vayamos de acá a un año, señora presidenta. Muchas gracias por su tiempo, a usted y a todos mis colegas. Gracias. Muchas gracias, congresista García. Vamos a cursar esa solicitud a la ONP, al señor Víctor Hugo Montoya, porque realmente están sufriendo nuestros hermanos, como usted bien dice, de la ONP, y merecen una respuesta. Y con respecto al segundo tema, como mencioné inicialmente, ya se ha oficiado a la presidencia del Congreso y a Fiscalía Mayor para que se encuentre
una alternativa de cómo actuar con todos estos proyectos sobre el tema parcial o total vinculados al tema previsional, porque una comisión especial no es una comisión dictaminadora. Entonces vamos a encontrar una salida formal y cierra cuidado que estamos en ello. Muy bien, estimados colegas, ya está en la plataforma virtual, en la sala, el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez Camacho, quien va a exponer y luego de su exposición vendrá la ronda de preguntas breves, porque él tiene después que retirarse por un tema de completación de agenda. Muchas gracias, señor Walter Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo. Tiene la palabra. Muy amable por aceptar la invitación. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, pedirle a integrante de la comisión, sucede que hoy día tenemos una de la Federación Interamericana digamos, actualmente, de manera que adelanto la comprensión de ustedes. Muy sumariamente, quisiera señalar, señora presidenta, que la problemática y las distintas cifras que existen alrededor del... pero apenas voy a señalar algunas para poder luego aterrizar en la problemática y luego la posición de la Defensoría del Pueblo. Como todos ustedes saben, Naciones tiene actualmente 4.700.000 afiliados y un millón... Perdón. Se cortó la señal. Disculpe, el audio no está bien, estimado defensor del pueblo, realmente no está bien su audio. No sé si podría, por favor, ver de corregir el problema, porque creo que no lo están escuchando. Sí, ¿me escuchan ahora? Sí, parece que tengo un problema con la señal. ¿Ahora? Ahora está mejor, creo que está mejor, por favor, adelante. Estaba dando algunas cifras el sistema de pensiones tiene 4.700.000 afiliados y apenas 1.600.000 de aportantes a 36.000 pensionistas. Como todos ustedes conocen, se trata de un sistema de desfinanciación. El problema central tal vez sea, hay dos sistemas, subsistemas, hay dos sistemas, el sistema privado y el sistema público. Y esto es lo que de algún modo ha contribuido a reflejado en que los últimos 10 años han habido un financiamiento por parte del Estado de más de 11.000, con todo, y apenas llegan a cubrir el de lo que la distribución que tiene que hacerse entre los pensionistas. El total de 4.738, que es el pago que tienen que hacerse los pensionistas, apenas 3.900. ¿Podría ponerle su celular, por favor, que no lo escuche? Pero bueno.
Creo que lamentablemente los problemas están impidiendo que haya, debe tener problemas técnicos o por la ubicación que tiene el señor. Un favor, secretario técnico, ¿podría coordinar si es que hay facilidades para mejorar el problema de audio que tiene el señor Gutiérrez? Interno estoy coordinando con el personal de la Defensoría del Pueblo para que se puedan conectar desde un celular como plan de contingencia. Perfecto, sí, sí, creo que es mucho más práctico por el celular, siempre hay más potencia. Gracias, entonces esperamos un momento. Hacemos una pausa breve, esperando que se conecte el señor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, quien está exponiendo en la Comisión del Sistema Pensionario sobre el tema análisis y propuestas respecto a la reforma del sistema pensionario en el país. Estamos... Ya está mucho mejor. Bueno, estaba señalando, a ver, lo voy a decir de manera muy apretada y muy sumaria. El Sistema Nacional de Pensiones es un sistema que está en la práctica desfondado. Existen apenas 1.600.000 aportantes y tenemos 576.000 pensionistas. El problema, tal vez, uno de los problemas centrales es que este modelo está partido. Básicamente hay dos subsistemas o sistemas. El sistema público y el sistema privado. Desde luego hay otros, pero digamos que esos son los principales. Y en los últimos 10 años, el Estado ha tenido que destinar más de 11.000 millones para poder pagar las pensiones. Los aportes que se generan a partir de los pensionistas, o mejor dicho, los afiliados, solo llega apenas al 58%. Estamos hablando de un egreso que al 2018, fin del 2018, era 4.738 millones y hoy es 3.000, y el pago apenas llega a 3.987. Es decir, estamos hablando de una brecha anual de cerca de 800 millones. Digamos, en gruesas cifras, esa es la métrica o los números del sistema de pensiones. Nuestro modelo constitucional demanda que se cumpla, que se respete el principio de solidaridad. Esto es lo que hace que nuestro sistema pueda ser denominado un Estado constitucional. Pero creo que nosotros tendríamos que reparar que el 48% de los adultos mayores están fuera del sistema. Es decir, 1.360.000 adultos mayores están fuera del sistema. Y desafortunadamente todo está construido, por lo menos hasta hoy, para que sigan afuera y tengamos, como digo, un sistema absolutamente desfinanciado. Si nosotros reparamos, detenemos un momento y pensamos finalmente cuál es, digamos, la idea que sostiene o que insufla todo sistema de pensiones, es básicamente la protección de la vejez. Y aunque parezca una paradoja, nosotros hemos conseguido como sociedad que cada vez tengamos una mayor expectativa de vida. Hoy día la expectativa de vida en el Perú llega a los 75 años. Es decir, somos más adultos mayores y vivimos más tiempo. Sin embargo, la cobertura del Estado, tanto en términos de tiempo como en términos de aporte mensual, no logra coberturarnos.
Entonces tenemos un serio problema. Uno, no existe un sistema integrado, sino tenemos distintos sistemas. Hay un grupo reducido de adultos mayores que reciben pensiones. Los trabajadores independientes no contribuyen. Tenemos un bajo aporte un bajo número de aportantes efectivos, ¿no es verdad? Y el 98% de las personas que aportan a la AFP terminan retirando su fondo, es decir, en la práctica se quedan sin pensión. No se puede entender el problema del sistema de pensiones si al propio tiempo no se repara o no se cae en la cuenta también de la enorme informalidad que existe en el Perú, es decir, un grueso número de personas está fuera de la economía formal y por lo tanto también estará fuera del sistema de pensiones. Entonces, en la actualidad, nosotros tenemos un sistema que tiene distintos subsistemas o sistemas paralelos, si se prefiere, con pesos diferentes, básicamente dos importantes, la ONP y la AFP, y luego sistemas muy pequeños que no necesariamente coberturan, digamos, la demanda de pensión. El Banco Mundial estableció un esquema de 4 pilares, el llamado pilar 0, el llamado pilar obligatorio, el llamado pilar administrativo y el llamado pilar voluntario. Estos 4 pilares, en teoría, debieran equilibrar económicamente las pensiones. Sin embargo, este modelo no necesariamente recoge el esquema de la Constitución, porque si, por ejemplo, reparamos en cómo es el modelo planteado por la OIT, se advierte que es un modelo escalonado, donde existen los mismos conceptos del Banco Mundial, pero el concepto de solidaridad, ahí digamos que se ve más claro porque como es una suerte de escalera que va desde una base muy grande, que vendría a ser las personas que están en pensión 65, luego el obligatorio, que es mucho más pequeño, el voluntario, el administrado, que es más pequeño, y el voluntario, que aún es más pequeño. Y la solidaridad en ese caso se da, digamos, desde quienes tienen mayor capacidad económica hacia abajo, es decir, a quienes tienen menos capacidad económica. En suma, nosotros consideramos que toda reforma, si realmente está enderezada a cumplir el principio de solidaridad, debe necesariamente requerir de un aporte de quienes más capacidad tienen, de quienes más capacidad económica tienen. Por eso es necesario redefinir o reconstruir, digamos, todos estos subsistemas que tenemos o elementos del sistema que forman parte, digamos, de este todo que es el sistema peruano. Nosotros diríamos que tal como está el sistema, no atiende o no responde el principio de solidaridad. Es un sistema que, como he dicho, deja fuera una parte importante, casi la mitad, y además genera pensiones muy marginales y ha introducido una distorsión que hace que quienes estén en el sistema privado puedan retirar el fondo y que tal vez un grupo importante se quede sin pensión finalmente. Entonces, en resumen, yo diría que de hecho necesitamos una reforma integral que pase, uno, por tratar de reducir digamos, el grupo de adultos mayores que en este momento está fuera. Dos,
que trate de hacer efectiva la solidaridad, es decir, que aquellos que más tienen puedan contribuir también con aquellos que aportan menos. 3, un concurso del Estado, es decir, el Estado, para poder cumplir con el principio también de solidaridad, tiene que hacer un aporte para los pensionistas que menos tienen. Y 4, tal vez haya que ir evaluando en la medida que estamos frente a una realidad, en el sentido de que hoy día hay una mayor expectativa de vida, también evaluar la posibilidad de un acceso a la pensión tal vez a los 67 o 68 años. Entonces, en suma y en resumen, digamos, esta es la lectura que desde la Defensoría del Pueblo tenemos respecto a este complejo problema. Muchas gracias por la exposición al señor Walter Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo. Se solicita a los congresistas inscribirse por el chat de la plataforma para que puedan tomar la palabra. Tengo aquí la solicitud de la congresista María Teresa Céspedes, pero antes quiero dar la bienvenida a la congresista Marta Chávez, solicitando que se consigne oficialmente su asistencia. Gracias, presidenta, gracias. Si hay alguna consulta o comentario, por favor, por parte de los congresistas. No habiendo consultas por parte de los congresistas, me permito, señor Gutiérrez, por favor, general, pedirle también su opinión con respecto, si bien usted nos ha dado confirmado un dato importante en el que coinciden la mayoría de nuestros expositores, que es el que el sistema tiene sí o sí que reformarse, no está cumpliendo con su objetivo. Usted lo definió claramente con este 48% de adultos mayores, que son alrededor de 1.360.000 adultos mayores que están fuera del sistema. ¿Qué opinión le daría sobre el planteamiento que han hecho algunos especialistas con respecto a que podría también necesitarse el que se use un punto del IGB o adicional o ya un punto del IGB actual para poder atender justamente el anhelo de la universalidad de las opciones? Y también qué opina sobre si hubiera una posición por parte de la Defensoría con respecto a la propuesta de que también se incluya un aporte por parte de los empleadores. Esas serían 2 consultas por parte mía y tengo la solicitud de la palabra de parte del congresista José Vázquez. Adelante, por favor. Sí. Sí, congresista Vázquez, adelante, por favor. Muchas gracias, presidenta. Disculpe, no la había escuchado. Va a disculpar. Sí, respecto al tema de la Defensoría del Pueblo, yo quería preguntarle al defensor, porque revisando un poco la documentación de los años anteriores, hemos encontrado bastante información respecto al tema de las AFPs y de la ONP en documentos de informes de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, tengo entendido de que están bastante vinculados a estos temas que siempre requieren de la opinión de un defensor del pueblo. Una pregunta que hoy día se me ocurre, de lo que nos ha indicado nos ha dicho que en la propuesta del Banco Mundial, que establece varios pilares, no recoge lo que indica la Constitución. ¿En qué parte con la Constitución no concuerda? Sería interesante porque tiene mucha similitud con la OIT. Quisiera saber yo particularmente
en qué parte no concuerda con la Constitución. Número dos, señor defensor, también como usted seguramente en este tema de la reforma, una vez que se den la reforma, suponiendo, y eso esperamos, que esta comisión logre esta reforma muy importante para nuestro país, siempre va a haber personas que estén de acuerdo y que no estén de acuerdo. Esperemos que sean menos las que no estén de acuerdo. Sin embargo, el decano de la Facultad de Economía de la UPC, el señor Carlos Adriancén, ha hecho una opinión que me parece un poco riesgosa siendo opinión de una persona bastante conocida. Dice que en realidad en el tema de las AFPs y la ONP dice los dos implican la expropiación de los fondos y eso sería un robo a mano armada y va a golpear a quienes pertenecen a este sistema, refiriéndose a un cambio. Y indicó que el primer problema que se presentaría es que el tener las personas guardado su dinero en cuentas individuales, el traslado significaría un cobro por comisión y ahí detrás podría haber un banco trucho. ¿Qué opinaría usted respecto a ese tema de la existencia de algún banco trucho en nuestro sistema financiero peruano? Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Vázquez. Tiene la palabra el defensor del pueblo, el señor Gutiérrez. Adelante, por favor. Sí, gracias, presidenta. En primer lugar, creo que nosotros tenemos que tener claro que tal como está diseñado el sistema, es un sistema, como dije, absolutamente descoyuntado, desfondado, y es un sistema que no estimula el ingreso de trabajadores al sistema, no crea incentivos, más bien crea desincentivos. Y es fundamental buscar mecanismos que contribuyan a la formalización. En consecuencia, yo creo que el estudio, la exploración de un punto, medio punto del IGB para contribuir con la formalidad es un tema digno de ser evaluado, digno de ser estudiado. Porque como digo, tal como está, la mayoría de la gente prefiere irse a una suerte de AFP, de cuenta individual, y no hay una vocación de formalización. De manera tal que como cualquier otro mecanismo que estimule, que cree incentivos a la formalización, me parece interesante. Respecto al aporte empresarial, y aprovecho aquí para contestar dos preguntas, tanto el modelo del Banco Mundial como el modelo de la OIT. El modelo del Banco Mundial, como el nombre lo indica, se basa en pilares. Los pilares lo que buscan es establecer un equilibrio económico, es decir, los 4 pilares establezcan, digamos, una especie de simetría, ¿no? O por lo menos equilibrio en la economía. En cambio, el sistema escalonado de la OIT es un sistema que tiene una lectura, una vocación social. Y es escalonado porque la idea es que quienes tienen mayor capacidad económica aporten más. Es decir, no solamente aporten para su pensión, sino también un punto, medio punto o algo aporten también a quienes menos capacidad económica tienen. Eso es lo que le da sentido y contenido al principio de solidaridad. Mientras que el principio o el modelo de pilares lo que busca solo es un equilibrio económico. Pero hoy, en el contexto en el que estamos viviendo, todos entendemos que no alcanza la economía. Junto con una agenda económica que desde luego debemos tener, también tiene que haber una agenda social. Y uno de los temas básicos en la agenda social es la vejez. Porque la vejez supone no solamente que sales del sistema laboral, también es un tema que tiene que ver con la salud. De manera que es fundamental tanto la parte económica como la parte social. La Defensoría considera que hay que buscar un equilibrio, porque tampoco podemos construir normas nominativas, normas declarativas, normas con buenas intenciones, pero que al final del día no tengan
digamos, un equilibrio económico que permita solventar esa solidaridad. Esa solidaridad se construye a partir de quienes más capacidad tienen y a partir también de que el Estado tiene que destinar digamos, un fondo, una línea para poder sustentar esto. Respecto a la pregunta de bancos truchos, la verdad que no conozco en detalle la línea de argumentación del señor Adriancén respecto a este tema, pero siempre he considerado que la administración de las AFPs, si se refería a eso, es una posibilidad interesante que haya más actores, porque cuanto más actores hay, más competencia hay. Y cuanto más competencia hay, mayor posibilidad de reducción de comisiones, mayor posibilidad de eficiencia. En suma, señora presidenta, señores congresistas, es lo que podría señalar respecto a las preguntas que me ha hecho el congresista. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Si hubiera algún congresista que desearía tomar la palabra. Muy bien, le agradecemos mucho. Sabemos de que tiene complicada la agenda el día de hoy a nuestro defensor del pueblo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y lo invitamos a retirarse de la plataforma virtual cuando así lo considere conveniente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Gracias a ustedes también. Seguidamente, estimados señores congresistas, tenemos ya la siguiente exposición a cargo del doctor Edgar Robles Cordero, PhD en Economía, profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica y director del programa de posgrado de Economía, consultor internacional en instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la FAO, la Universidad de Harvard, el BID, entre otros. Y fue superintendente de la Superintendencia de Pensiones de Costa Rica. Bienvenido, doctor Robles, muchas gracias por haber aceptado la convocatoria y tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora diputada, y para mí es un honor poder presentarme hoy ante ustedes, aportar un poco en lo que es la reforma del sistema de pensiones de Perú. Este tipo de reformas son muy importantes por las implicaciones sociales que tienen y pues contribuir un poquito con digamos, el conocimiento que he adquirido en casi la totalidad de los países de América Latina en materia de reforma de pensiones. Digamos que conozco los diferentes problemas que enfrentan los sistemas en muchos países de la región y Perú no es la excepción. Entonces me gustaría poder contribuir un poquito con ese proceso de discusión. He preparado una presentación sobre el tema de pensiones. Es una presentación bastante general que aplica para la mayoría de los países de América Latina. La problemática que ustedes están enfrentando no es tan distinta, tiene sus particularidades, pero no es tan distinta a la que enfrentan países como el mío, Costa Rica o Paraguay, en donde estoy trabajando en este momento, o Panamá, que tiene una situación mucho más crítica que la de ustedes, con un problema similar en donde, al igual que ustedes, separaron el sistema en lo que era el sistema de reparto tradicional y el sistema de cuentas individuales sumado, digamos, a un sistema básico. Pero el problema que tuvieron es que dejaron desfinanciada la parte tradicional y entonces ahora están enfrentando déficits potenciales inmensos que es difícil que puedan financiar hacia futuro y está comprometiendo la estabilidad macroeconómica. Además de que estos sistemas en donde permanece un alto costo también tienen un impacto redistributivo importante, pues no toda la población participa de esos regímenes y tienden a ser en exceso, digamos, o sea, pagan excesos de beneficios. Con esto quiero decir de que no existe la magia en materia de pensiones, o sea, no hay un sistema que uno pueda decir se amolda a todos los países. Depende de las características del país, depende de la institucionalidad, sin duda, pues
es diferente plantear una reforma a un país que tiene una alta formalidad versus un país que tiene una alta informalidad. Es distinto cuando un país tiene instituciones sólidas que permitan, por ejemplo, la inversión de los recursos de forma responsable. Es distinto un país que tiene capacidad de ahorro, capacidad de pago de impuestos, a muchas de las realidades que enfrentamos nosotros en América Latina. Y en el caso específico de Perú, lo que encontramos es que Perú está dentro de los países de América Latina que están envejeciendo más rápido. Vean en este gráfico lo que indica es que el caso peruano, la transición demográfica que empieza más o menos en un par de años, unos 2 o 3 años en Perú, va a duplicar la cantidad de personas mayores de 65 años que van a pasar de representar un 10% a un 20% de la población. Este proceso va a tardar cerca de 27 años. En los países europeos, cuando se dio esta transición demográfica, ellos tuvieron más del doble del tiempo. Ven ustedes arriba, Gran Bretaña ya pasó por la transición, pero tardó 75 años. Uruguay, digamos, país de la región, está en proceso de finalización de esa transición, le va a tomar 68 años. Estados Unidos 60 años y Perú menos de 30. Eso quiere decir que tienen el desafío de hacer los cambios que otros países tuvieron más de medio siglo para hacerlos en un lapso de 25 o 30 años. Pero no solo eso, sino que Perú va a ser también de los países que primero va a entrar en esa transición demográfica. Ya para como les digo, un par de años empieza la transición demográfica fuerte y eso plantea desafíos. Desafíos que impactan el sistema de pensiones. El envejecimiento acelerado es explicado por dos fenómenos que ocurren de forma simultánea. Uno es el aumento en expectativa de vida, como lo decía el expositor anterior, el defensor del pueblo. Pero el cambio más dramático que se da a nivel de envejecimiento es la caída en la tasa de fecundidad, o sea, la cantidad de hijos que tienen las mujeres en edad fértil. Esa es una decisión que se toma año a año. O sea, ustedes para aumentar la expectativa de vida necesitan hacer un montón de cambios a nivel de país, mejorar la productividad, mejorar la alimentación, entre otras cosas. Pero la decisión de tener menos hijos es una decisión que se toma inmediata. Y esto es una tendencia que se observa en el mundo y no se va a revertir. Y eso es lo que está causando el colapso de los sistemas de pensiones tradicionales basados en sistemas de reparto. Aquí les tengo una lámina en donde básicamente a grandes rasgos ejemplifico cómo se establece el capital para una pensión. Y es importante primero definir qué es una pensión, porque nuevamente Perú ha emprendido reformas que más bien van en contra del principio de asegurar una pensión, porque el retiro del dinero en el momento de pensionarse o antes de eso cumple otros fines, pero digamos disminuye la protección durante la vejez. Entonces, la pensión es un ingreso periódico para la etapa laboral pasiva. Muchas personas, incluso en mi país, hay una discusión presente en todos los países de América Latina con sistemas de capitalización individual en este momento, están discutiendo algún proyecto para adelantar los dineros que están en cuentas individuales para atender la pandemia, para darle ingreso a las personas que se han quedado sin trabajo. Eso tiene un fin social que puede ser muy, muy loable, pero está desvistiendo el santo de proteger los ingresos durante la vejez. Y una gran crítica que se le da a los sistemas, por ejemplo, de capitalización individual, es que el monto de la pensión que se recibe es relativamente bajo, ciertamente es bajo, pero cuando la persona lo compara con el saldo administrado, siente que es más bajo aún y siente también que lo están estafando. Pero eso tiene problemas asociados con la confianza en el sistema como tal, que tiene que ver mucho con la parte institucional que les vengo diciendo, y también tiene que ver mucho con la educación financiera, que en todo el mundo es bastante deficiente, no solamente en nuestros países, sino en países europeos también, etcétera, etcétera. Pero ese deseo de tener el dinero de forma inmediata es lo que está haciendo que tengamos un problema que se va a develar con mucho más fuerza en el futuro. Y ahorita les expongo por qué se da ese ímpetu, digamos, de las personas por querer tener el dinero en efectivo.
Bueno, el ingreso periódico en la etapa laboral pasiva, la idea es que las personas tengan una independencia económica y que tenga seguro algún nivel de ingresos que impiden la autoprovisión. O sea, las personas cuando entramos en cierta edad avanzada, pues no vamos a poder generar tanto ingreso como lo hacemos en el caso de cuando estamos laboralmente activos. Y eso nos lleva a que si ese dinero que necesitamos para llevar adelante nuestra vida de adultos mayores es insuficiente, o dependemos del Estado, o dependemos de nuestras familias, o vivimos en pobreza. Y es ahí en donde entonces entramos en la necesidad de proteger ese ingreso o ese mínimo vital que requieren las personas adultas mayores. Los sistemas, como ustedes bien lo saben, son de beneficio definido, que son los sistemas tradicionales que puede ser de reparto, hay reparto puro, reparto parcial. Lo que ustedes me están mencionando en este momento es que la ONP, el sistema de pensiones público, pues tiene un problema de reparto puro, o sea, las cotizaciones no alcanzan para pagar las pensiones y el Estado tiene que poner dinero para poner la diferencia. Pero los hay sistemas fondeados, o sea, Holanda tiene un sistema de beneficio definido fondeado en donde todos los compromisos que debe enfrentar el sistema de pensiones pues están garantizados con un fondo. Y los de capitalización individual, pues por definición están totalmente fondeados, pero tienen el inconveniente de que no es solidario, o sea, a diferencia de los sistemas de capitalización colectiva o beneficio definido, el Estado es garante en el sistema tradicional de reparto. En capitalización individual no hay un garante, o sea, la pensión da lo que da y está sujeta a lo que suceda en el mercado. Y tiende a no ser solidario. Y entonces eso crea un problema de insuficiencia de pensiones, que ha sido una de las principales críticas que han enfrentado este sistema de pensiones en diferentes partes. Pero como ustedes pueden ver, cada sistema de pensiones, y no les he dicho, pero los hay mixtos, hay sistemas que se llaman de cuentas de capitalización individual colectivo, que son cuentas nocionales, que es el sistema que tiene Noruega, que tiene Suecia, entre, no sé, una veintena de países alrededor del mundo, y el mundo está tendiendo hacia esos sistemas, que es la construcción de cuentas individuales dentro del sistema de beneficio definido, en donde la pensión se liga al aporte que ha realizado la persona para evitar ese financiamiento natural que tienen los sistemas tradicionales de reparto. Pero bueno, ustedes pueden ver de que no hay sistema perfecto. Unos tienen sus ventajas, otros tienen sus desventajas, y por lo tanto, una de las recomendaciones que generalmente uno hace cuando estudia la situación de un país es que se tienen que buscar sistemas que se complementen entre sí, sistemas mixtos que tiendan a compensar las desventajas con las ventajas. Entonces, en resumidas cuentas, los sistemas de beneficio definido, como el de la ONP, tiene una promesa de pago, tiene garante y es de carácter colectivo, o sea, tiene un fondo común. Contribución definida, pues no hay promesa, no hay garante y es de carácter individual, o sea, no es solidario. ¿Por qué el Estado debe intervenir en pensiones? Esto es una pregunta muy interesante porque uno dice, ¿por qué el Estado no regula la actividad en algunos países de supermercados o no regula la actividad de ventas de frutas, pero sí tiene que regular el tema de pensiones? Bueno, en primer lugar existe una gran falencia o carencia de educación financiera. Además hay información muy asimétrica, especialmente en mercados financieros, o sea, hay grandes participantes que tienen más información que los pequeños ahorrantes y entonces ahí el Estado tiene una función especial. Luego está todo lo que se denomina la economía del comportamiento y esto surge a partir de un pensador, un economista que se llama Richard Taylor, que recibió el premio Nobel hace unos 3 años, en donde indica que las personas tienen sesgos en su forma de pensar, en donde tiende a ser desconfiada, tiene una aversión a la pérdida, siempre sienten que la situación pasada era mejor que la actual, que antes se tenía más, carece de autocontrol. Eso ha tendido a lo que se denomina hoy, bueno, en el español la palabra ya tiene aceptación castiza, se llama procrastinación, en donde prefieren hoy y no mañana. Y hay una inercia, o sea, no existe el hábito del ahorro. Entre actuar y no actuar, la gente prefiere el no actuar. Esos sesgos de comportamiento me dicen que yo prefiero el placer inmediato al placer pospuesto, o sea, es la misma explicación que uno podría dar para las personas que tienen el hábito del fumado.
Todas las personas que fuman, o casi la totalidad de las personas, saben que es dañino para la salud, se lo advierten, hay propaganda o información al respecto, y aún así fuman. Y es porque el placer inmediato es más que suficiente para compensar el placer futuro, porque el futuro es incierto, porque premia el placer inmediato más que lo que no se conoce. Y eso ocurre con las pensiones. Las personas no se deciden ahorrar de forma voluntaria porque no se ven de viejas, porque piensan que es una situación que van a entender más adelante, porque tienen necesidades más inmediatas en este momento, como la educación de sus hijos, el pagar la casa, el alquiler, la alimentación, etc. Y eso hace que entonces no se ahorre suficiente y que por lo tanto tengan problemas a la hora de financiar su vejez. Pero además tenemos problemas porque las personas tienden a subestimar su expectativa de vida también. Más o menos 8 de cada 10 personas entre 50 y 64 años, en una encuesta que se realizó, piensa que van a vivir menos años. O sea, la gente en promedio tiende a subestimar su edad de vida en 8 años en relación a su expectativa de vida. Después de cierta edad, las personas tienden a pensar que van a morir muy pronto, cuando la realidad indica todo lo contrario. Y el problema más importante que debe atender el Estado para intervenir en el mercado de las pensiones es el problema de la vejez, la pobreza en vejez. La pobreza en vejez está asociado con la cantidad de personas que no tienen un ingreso. En promedio, en América Latina, más o menos la mitad de las personas mayores de 65 años no tienen ningún tipo de pensión. Y muchas de esas personas están asociadas a la vejez. La razón obedece a que muchos de los sistemas de pensiones excluyen a las personas más pobres. Los sistemas de pensiones, por ejemplo, que establecen una edad de vida, crean una redistribución en contra de los pobres, porque la ciencia nos dice que las personas más ricas tienden a vivir más tiempo. Esto quiere decir que esas personas van a tener que recibir apoyo de las familias y va a perpetuar entonces el problema de la vejez hacia los miembros más jóvenes de la familia, porque tienen que atender las necesidades del abuelito, de la abuelita. Y eso va a impedir que inviertan en salud, en educación, en mejor alimentación, en vivienda, en transporte, etc. Y eso se convierte en un problema social. Además, recordemos que la Carta Internacional de los Derechos Humanos establece que el Estado debe de velar porque las personas adultas mayores cuenten con un nivel de ingreso suficiente para paliar la vejez. Y si no lo hacen de una forma contributiva, estableciendo sistemas contributivos, muchos países, y Perú no es la excepción, opta por dar un nivel de protección básico a las personas en pobreza que mayores de 65 años. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ese aporte que hace el Estado no es suficiente. Y entonces, ¿qué debe buscar la intervención del Estado en materia de pensiones? Bueno, en primer lugar, buscar el cumplimiento de los principios rectores de la seguridad social, que pronto voy a repasar. Y en segundo lugar, ver cómo hacemos para enfrentar los 3 grandes desafíos de los sistemas de pensiones, que son la cobertura. Tenemos coberturas bastante bajas. En promedio en América Latina la cobertura es cercana al 45%. La suficiencia, que se refiere a la cantidad de dinero que reciben las personas adultas mayores. Generalmente tenemos problemas de suficiencia. Muchos sistemas de pensiones, por ejemplo, para hacerlos sostenibles, no ajustan las pensiones por inflación. Me parece que en la ONP es así, establece una pensión nominal y no se dan ajustes por inflación, por lo menos de forma anual. Y el tercer gran problema es el tema de la sostenibilidad. Hay países que han establecido programas universales de protección de la vejez. Bolivia es uno de ellos, perdón. Bolivia tiene un programa pensional que se llama Renta Dignidad, en donde teóricamente todas las personas están cubiertas por una pensión básica. Sin embargo, es cuestionable que el Estado vaya a poder mantener el gasto hacia futuro de todos los pensionados por un tema de sostenibilidad de esos sistemas de pensiones. Siguiendo los principios de la seguridad social, los sistemas de pensiones deberían cumplir con una serie de principios. Uno es que deben ser universales, o sea, tienen que ser cubiertas todas las personas sin ninguna discriminación. Tienen que ser solidarios, o sea, se tiene que garantizar la protección de los menos favorecidos. Si el nivel de ahorro de una persona es insuficiente porque su ingreso es insuficiente para cubrir un capital básico que le permita tener una pensión mínima vital, la sociedad debería ser solidaria con ese grupo de personas. Tiene que ser integral, o sea, tiene que cubrir diferentes necesidades, como por ejemplo invalidez, subsistencia,
vejez, etcétera, ¿no? O sea, auxilio familiar y ese tipo de cosas. Tiene que tener unidad, tiene que haber una articulación de políticas para que las diferentes instituciones cumplan, digamos, una función unitaria en relación con todos los beneficios de la seguridad social. O sea, los sistemas de pensiones tienen que estar integrados al resto de sistemas de la seguridad social y deben evitarse que existan sistemas de pensiones fragmentados en donde hay una población que recibe mucho en relación con lo que aportó versus otra población que recibe relativamente poco. El tema de participación es también uno de los principios de la seguridad social. Todos los actores políticos, sociales, privados y públicos tienen que estar involucrados en la definición de los beneficios de la seguridad social. Tienen que ser autofinanciados, o sea, es muy importante que cualquier reforma de pensiones como principio cuente con los ingresos para poder apoyar los beneficios que se están ofreciendo o las condiciones que se están ofreciendo. Y tiene que ser eficiente, o sea, se tiene que utilizar de la mejor forma los recursos disponibles para que los asegurados reciban sus dineros de forma oportuna, adecuada y que sea suficiente. En cuanto a los tres grandes desafíos, los que son suficiencia, sostenibilidad y cobertura, todo tiene que girar alrededor de una institucionalidad fuerte que permita cumplir con estos tres principios. Vean que estos tres principios muchas veces están en contraposición. Como les vengo mencionando, Bolivia, mucha cobertura, pero poca sostenibilidad. Otros países puede ser que sean relativamente sostenibles, pero la suficiencia es muy baja. El sistema peruano de pensiones complementarias, de pensiones individuales, es un sistema por definición sostenible, pero la suficiencia es inadecuada, al igual que ha sucedido en Chile y otros países. Y entonces, si queremos aumentar mucho la cobertura, podemos afectar la sostenibilidad. Si queremos mejorar la suficiencia, podemos también afectar la cobertura porque requiere mayores tasas de cotización y así sucesivamente. Entonces, esos tres puntas de ese triángulo es difícil encontrar un equilibrio. Y nuevamente, si a eso lo tenemos que conformar de acuerdo a una institucionalidad país, hace la cosa de la reforma un proyecto pues bastante ambicioso. Hablemos de la cobertura. En general, en América Latina es baja. Solo el 45% de los trabajadores cotizan y eso tiene una incidencia directa sobre la pobreza en la vejez. La cobertura está enfocada en los sistemas contributivos y eso ha dado surgimiento a la baja cobertura a que haya sistemas de pensiones no contributivos. El problema con los sistemas de pensiones no contributivos es que si están desintegrados de los sistemas contributivos, va a existir el incentivo para que personas se pasen de la formalidad, o sea, de contribuir, a la informalidad para tratar de recibir una pensión del sistema no contributivo. Entonces, los sistemas no contributivos tienen que articularse junto con los sistemas contributivos para que sean efectivos. El otro tema es que la cobertura baja, bueno, en general está asociada con el desempleo, evidentemente con la informalidad, y entre más informales tengo en economía, tiende a ser más improductiva por las unidades económicas pequeñas, no pueden generar economías a escala importantes y eso es un problema para la generación de empleo y la generación de riqueza en el país. Y el otro gran tema con la pequeña cobertura o la baja cobertura es que no genera un ahorro suficiente, ahorro que puede ser canalizado para lograr otros fines sociales, como es financiamiento de grandes obras de infraestructura o programas de largo plazo, como puede ser programas de vivienda o de educación y temas que son de interés para los países. En el tema de sostenibilidad, en general, existen algunas posibilidades fiscales para financiar sistemas no contributivos, pero son bastante limitadas. Los sistemas tradicionales de reparto tienden a ser insolventes. El caso de Perú, como le vengo mencionando, pues además tiene el problema de que no se pagó la transición. O sea, se creó un sistema de cuentas individuales, pero se le quitaron los aportantes al sistema tradicional y se esperaba desde el principio de que esto iba a generar un hueco fiscal importante que iba a tener que ser cubierto mediante el presupuesto nacional. Además, existen los riesgos políticos asociados a los ciclos electorales, en donde siempre hay la tentación de que se establezcan mayores beneficios sin crear las fuentes de financiamiento. Les doy el ejemplo de Panamá. En Panamá existe un programa que se llamaba
80 a los 65. Consistía en darle $80 a las personas después de los 65 años. En el siguiente gobierno, el candidato que ganó la elección decidió hacer un programa que se llamaba 100 a los 60. O sea, va a dar $100 a los 60 años. Entonces existe ese, pero no crea la fuente de financiamiento. Entonces se recargan las finanzas públicas y eso tiene repercusiones sobre la estabilidad macroeconómica, sobre las posibilidades del Estado de mantener sus sistemas de pensiones. El tema de institucionalidad, pues generalmente está asociado con la falta de integralidad de los programas de pensiones. Como les digo, existe fraccionamiento entre diferentes programas. En países, por ejemplo, hay programas de pensiones para magistrados, hay otros programas para maestros, otros para trabajadores del sector público, sector privado, trabajadores hasta cierta edad, después de cierta edad. Eso crea un fraccionamiento importante y tiende a causar malestar entre las personas, porque mientras los sistemas que son más viejos, que tienden a ser públicos, empleados públicos pagan mejores beneficios, el común de las personas, cuando tiene acceso a la pensión, siente que su pensión es demasiado baja. Además, generalmente hay debilidad en la regulación y supervisión, generalmente en los sistemas públicos de pensiones, no hay un ente que esté encima del sistema para vigilar su manejo, y la información ciudadana para promover la reforma generalmente es bastante deficiente, y eso tiende a dificultar también por el tema de desconfianza del público. Por último está el tema de suficiencia, y el tema de suficiencia está muy asociado también con el desarrollo de sistemas de capitalización individual y a la baja tasas de cotización. El sistema peruano de pensiones, por ejemplo, en donde se cotiza 10% del salario para pensiones, en el mejor de los casos tendería a producir una tasa de reemplazo, o sea, una pensión en relación al salario de cotización cercana al 40%. Digo en el mejor de los casos porque ahora, con el tema de pandemia, las rentabilidades han tendido a la baja. De hecho, luego de la crisis del 2008, las rentabilidades en el mundo han tendido muy a la baja, y entonces es difícil alcanzar que una tasa de cotización del 10% alcance un 40% de pensión del salario. Pero la tasa de cotización es muy baja, y entonces el tema es que si aumentamos las tasas de cotización, eso va a ser un desincentivo del trabajo también, y puede causar más informalidad. Entonces hay que empezar a ver ese equilibrio complicado. Luego tenemos lagunas previsionales, lo que se llama densidad de cotización. Se refiere a situaciones en las cuales las personas no cotizan a lo largo de toda su vida laboral. Algunas veces son trabajadores activos, otras veces son informales, otras veces son desempleados, y esas lagunas previsionales en los sistemas de capitalización individual se manifiestan como menor tasa o menor monto de pensión. Las bajas tasas de rentabilidad que les vengo mencionando, o sea, hoy por hoy, especialmente si los países tienen una alta calificación crediticia, pues hay una tendencia a invertir un porcentaje importante de los fondos dentro del país. Si el país tiene muy alta calificación crediticia, como relativamente los Perú, las rentabilidades de los fondos son relativamente bajas, tienen que buscar inversiones fuera del país. Y el tema que también es tema de discusión en los sistemas de capitalización individual son los costos administrativos, que tienden a ser relativamente altos. Pues entre más altos sean los costos, menor va a ser el monto de la pensión, y menor entonces la suficiencia de ese sistema. ¿Qué tipo de riesgos podemos definir entonces alrededor de los sistemas de pensiones? Bueno, en la parte de beneficio definido, si no está fondeado, pues vamos a tener mayores problemas sobre las finanzas del patrocinador, que es el Estado en la mayoría de los países de América Latina, o sea, problemas fiscales hacia futuro. Eso se repite en todos los países, o sea, desde Paraguay hasta Nicaragua, hasta México, pasando por República Dominicana. Todos los países pues eventualmente van a enfrentar un problema de financiamiento de sus sistemas tradicionales, y es porque el aporte o la pensión que se recibe está desasociado del aporte. La forma en la cual esto se va componiendo hacia futuro es haciendo una reforma para que la pensión que la persona recibe vaya de acuerdo al aporte que ha realizado, y que la protección básica que debe dar el Estado como protección a la vejez en caso de pobreza, pues sea con cargo de impuestos generales con una fuente de financiamiento fija. Además, se combina el problema del envejecimiento con sistemas públicos de financiados. O sea, estamos en un proceso de envejecimiento en América Latina, pero partimos de sistemas públicos de financiados. Diferente hubiera sido tener un problema de envejecimiento, pero con sistemas fondeados.
Si está fondeado, como en el caso de Holanda, digamos, la regulación pues, exige apartar mayores reservas para cubrir obligaciones presentes y futuras. Esa no es la situación de los sistemas de América Latina. O sea, en América Latina es el Estado el que termina pagando esas diferencias entre los beneficios adquiridos y las cotizaciones, que tienden a ser menos conforme los sistemas se van cerrando. Y si esto no cambia, o sea, si los temas de envejecimiento no cambian como no va a cambiar, si las tasas de rentabilidad no cambian, pues no va a haber más remedio que cortar beneficios a futuro, y el cortar beneficios significa que las personas se pensionan más viejas, o recortamos el monto de la pensión. Muchos países han adoptado el tema de imponer tasas tributarias altas, especialmente las pensiones más elevadas, complicamos las condiciones para que las personas adquieran la pensión, o sea, les exigimos mayor número de cotizaciones, mayor permanencia, pero todas esas medidas altamente impopulares además tienen una incidencia de exclusión de un grupo de la población. Del lado de la contribución definida, pues el mayor riesgo que yo veo ahí es el riesgo de mercado. Lo asume totalmente la afiliado en la mayoría de los países. Hay excepciones como Colombia, donde parte de ese riesgo lo asume la administradora y el Estado. La parte de la capitalización es lo más importante. Un 1% de rentabilidad, de más rentabilidad, puede explicar un 20% más de pensión en un horizonte de 40 años. Pero hay problemas de suficiencia, hay riesgos reputacionales y reversión de políticas, o sea, políticas que tienden más bien a querer pasarse a los sistemas viejos, cuando esa no es la solución, porque los sistemas viejos también son insostenibles. Es lo que les decía yo a ustedes sobre la situación de la estructura de pensamiento del ser humano. O sea, tendemos a pensar de que todo lo viejo es mejor. Claro, cuando uno compara sistemas tradicionales de reparto con sistemas de capitalización individual, antes todo era mejor. Antes la pensión que recibía era mayor, no tenía que preocuparme por el rendimiento, ni por la comisión, ni nada, pero son insostenibles. Regresar a ese sistema pasado es inviable desde el punto de vista de las finanzas públicas. Al final de cuentas, la reforma consiste en cómo financiar un sistema de pensiones que sea sostenible a largo plazo. Y la forma en que eso se va logrando es vinculando la cotización a el tema de pensión. ¿Qué opciones de reforma se pueden plantear? Una es establecer sistemas de pensiones multipilares, o sea, eliminar ese fraccionamiento que existe en los sistemas de pensiones. Establecer un único sistema de pensiones en donde se podría pensar una pensión universal para eliminar pobreza en vejez. Muy en consonancia con lo que tiene Perú, pero extendiéndolo. Eso debería ser con cargo presupuesto nacional y se debería establecer una fuente de financiamiento que sea relativamente estable. Si nosotros le quitamos ese costo al sistema de seguridad social, o sea, el costo de tener que financiar un mínimo vital para las personas mayores de 65, podríamos descargar alguna presión que existe sobre los sistemas contributivos. E incluso podríamos tratar de estudiar la posibilidad de bajar cargas sociales. Esto significa que hay algunas cargas sociales que se pueden trasladar a impuestos generales, y eso es un incentivo para formalizar a la población. Gente más formalizada va a contribuir más para pensiones que sean más razonables en cuanto a la contribución. Esa gente va a pagar más impuestos, va a aumentar la productividad de la economía con unidades económicas mucho más grandes y va a tener un efecto positivo sobre el empleo. Y esto implica también que junto con la creación de un sistema universal de pensiones, con un sistema que puede ser contributivo básico, administrado por el Estado o que sea público, permitiría fortalecer el sistema individual de pensiones que le agregue digamos, una pata o una base o una adición a esa base de pensión mínima, porque al final el Estado lo que persigue es que las personas no vivan en pobreza en vejez. Entonces, si aseguramos eso, el resto del sistema contributivo puede ser de cuenta individual y el monto de la pensión ya no es tan relevante porque la persona tiene garantizada el mínimo que establece los derechos humanos. Y por último, fortalecer los planes de pensiones voluntarios, sobre lo cual se puede utilizar mucho de lo que sabemos sobre economía del comportamiento. Hay desarrollos, por ejemplo, que están ahora vinculando la contribución a la pensión voluntaria, no desde el punto de vista del ingreso, sino desde el punto de vista del consumo. Y eso ha mostrado cierto éxito. No es la solución. O sea, nadie va a poder obtener una pensión significativa basado en su contribución con base en el consumo, pero le agrega 1, 2, 3 o 5% de tasa de reemplazo, y eso es dinero que la gente hoy no hubiera ahorrado si no existieran esos planes.
De nuevo les agradezco la atención y totalmente para servirles en lo que ustedes consideren adecuado. Muchísimas gracias al doctor Robles. Realmente su exposición sumamente didáctica. Creo que está enriqueciendo muchísimo el trabajo de nuestra comisión. Seguidamente doy la palabra a los congresistas que quieran hacer comentarios o consultas sobre la exposición. Por favor, si podrían inscribirse en el chat de la plataforma. Seguidamente tiene la palabra el congresista Núñez. Adelante, por favor. Señor Robles, buenas noches. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. La pregunta que yo tengo es, ¿un sistema de pensiones es eficiente en la medida que tenemos mayores contribuyentes al sistema, ya sea público o privado? Yo lo que quería saber es si usted pudiera sugerirnos algunas medidas para poder ayudar a incrementar esta base, porque en verdad en el Perú hoy en día tenemos que contribuyen al sistema de pensiones aproximadamente 30% de la población y es bastante poco, ¿no? Entonces, con su experiencia y conocimiento del tema, tal vez podría darnos algunas sugerencias que nos permitan, adicionalmente a esta reforma, poder reforzar el porcentaje de población. Sí, su pregunta no es sencilla. Digo yo, ahí está el meollo del asunto. Nosotros, junto con la Asociación de Organismos Supervisores de América Latina, hicimos un estudio con grupos focales para tratar de determinar cuáles eran las razones que explicaban la informalidad del trabajador. Y Perú estaba incluido por supuesto, dentro de ese estudio. Nos encontramos, tomamos personas del sector informal, algunos eran empresarios, otros eran trabajadores, de todo tipo de nivel socioeconómico, y nos encontramos que una de las mayores dificultades para aumentar la cobertura en pensiones, evidentemente, la carencia de ingresos, pero eso estableciendo un sistema articulado de pensión básica puede favorecer, digamos, si la persona tiene seguridad de que va a recibir un sustento mínimo, pues puede verse incentivado entonces a formalizarse. El segundo tema es el costo de la seguridad social, que tiende a ser muy elevado, esos son, digamos, los costos directos de la formalidad. Pero uno de los aspectos que mencionaron casi unánimemente las personas es el tema de confianza. Las personas no confían que van a recibir el monto de la pensión por el cual han cotizado. Y mientras no logremos establecer ese monto, ese tema de confianza, es muy difícil que podamos emprender reformas exitosas. Y cuando hablo de confianza es que las personas tienen que saber que lo que se les ha prometido es lo que van a recibir. Cuando surgieron los sistemas de capitalización individual en toda América Latina, se hicieron predicciones bastante alegres de cuánto iban a ser las pensiones, y hoy vemos que la realidad es muy diferente. Y entonces eso lleva a la persona a decir, ¿yo para qué contribuyo entonces? Si al final no voy a lograr recibir, digamos, el monto que me ha permitido, hagamos proyecciones, hagamos promesas que sean viables. Y es por eso que es muy importante en la reforma lograr articular todos los pilares del sistema de pensiones para que ustedes puedan dar una garantía de que se va a cumplir esa promesa que se ha establecido y empezar a generar confianza. La confianza va de la mano con la educación financiera de los ciudadanos, y eso tampoco es una tarea fácil. Es algo que tiene que empezar a calar desde muy niño, la necesidad de ahorrar para una vejez es algo que tiene que ir permeando en el pensamiento de las personas. Pero bueno, el tema de formalización tiene que pasar por un tema de instituciones, de cómo hacer para que haya mayor eficiencia en todo el andamiaje institucional alrededor del sistema de seguridad social, el tema de costo de la contribución, hacer que la contribución sea suficientemente razonable para que las personas
para que las personas se puedan formalizar. Eso va de la mano con un montón de programas de regulación para que las empresas puedan formarse en los países, para evitar que haya exceso de papeleo. Perú Perú tiene estudiosos sobre el tema mundialmente famosos sobre el tema de los costos de la formalidad, y es parte de esa confianza que se tiene que establecer a nivel de los ciudadanos. El tema de educación financiera y por supuesto de enfocarse mucho en que los sistemas tienen que ser lo más transparentemente tienen que ser diseñados de la forma más transparente posible. Me gustaría darle respuestas mucho más concretas, pero hay que entrar en el caso específico del país y empezar a detectar esos nudos gordianos, ¿verdad?, que impiden que la formalidad se lleve a cabo. Pero estoy seguro que, al igual que en la mayoría de los países, está asociado con el tema de confianza, el tema de contribución, el tema de exceso de regulación para formalizarse. Y por ahí va el camino, ¿no? Es decir, flexibilización laboral. Claro, por supuesto. O sea, sí, ¿no? Uno de los grandes problemas que tienen nuestros sistemas contributivos es que establecen salarios mínimos de cotización. Y entonces hay una persona que solo trabaja 4 horas al día o tiene jornadas irregulares, casi se ve impedido de poder formalizarse. Otro de los aspectos que mencionan las personas en sus entrevistas es que, está bien, esas personas fueron informales, pero el día que llegan a formalizarse le cobran todas las cotizaciones que deben ahí para atrás, y eso los hace casi prohibitivo el poder afiliarse a la seguridad social. Entonces, de ahí hay temas del mercado laboral que son totalmente fundamentales para favorecer la formalidad. Y uno de ellos es la flexibilidad laboral. O sea, no todos los países permiten, por ejemplo, jornadas de 12 horas, no todos los países permiten el que se afilie a la seguridad social trabajadores que trabajan nada más 4 horas al día o media jornada, o le cobran, digamos, la cotización completa. En fin, o sea, todo lo que implique un incremento en el costo de hacerse formal está incidiendo sobre justamente la participación en el mercado laboral. Más la educación, nuevamente, o sea, si empezamos a darle confianza a los trabajadores, si empezamos a establecer programas de ahorro en donde la persona vaya dándose cuenta que su pensión se va contribuyendo poco a poco con seguridad. Si disminuimos el costo de la formalización, eliminamos trabas para que las empresas se formalicen, para que las personas se formalicen, para que no tengan que castigarlos si los detectan en una situación irregular. Todo eso va incidiendo justamente en que haya una mayor formalidad, y eso va ayudando entonces a que el país pues vaya generando ese ahorro para la pensión, para que la gente no lo vea como un impuesto, sino como un beneficio hacia el futuro. Y discúlpenme, una última pregunta. En Costa Rica, su sistema de pensiones ¿considera un porcentaje del impuesto a las ventas o no? No. No, ya. No. Solo era esa consulta. Gracias. No. Sí se ha estudiado. Sin embargo, pero digamos, el sistema de pensiones nuestro, digamos, la parte del pilar 0, o sea, el pilar que va enfocado hacia la pobreza, es financiado con un impuesto a las planillas. Toda planilla paga, todo trabajador o patrón, o al final se distribuye de una forma u por la otra, todo trabajador paga 5% de su salario para financiar las pensiones de las personas más pobres. Eso lo que ha ido causando en el tiempo es un aumento en la informalidad, porque cada vez se ha hecho más caro el ser formal. Cuando uno suma todas las cotizaciones a la seguridad social de los diferentes programas en Costa Rica, llega a ser un 60%, incluyendo la pensión, la salud, asignaciones familiares que se llama, los programas de atención de la pobreza, sistemas educativos, sistema de ahorro obligatorio para un banco, etcétera. Todo eso suma 60%. Entonces, los problemas financieros asociados al sistema del seguro social, que es el tradicional, nosotros tenemos un sistema que se monta uno sobre el otro, uno recibe pensión del seguro social más la pensión del sistema de la AFP, digamos, ha ido aumentando la cotización porque se ha vuelto insostenible, y la cotización ha aumentado tanto que la informalidad ha crecido en Costa Rica antes de la pandemia, porque ahora después de la pandemia ahí ya todo es un desastre, ¿no? Pero antes de la pandemia
la informalidad creció en los últimos 10 años del 33 a casi el 50%. Listo. Muchas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias, doctor Robles. Más que pregunta, la reflexión que pensaba plantear era justamente en la línea de lo que mencionaba el congresista Núñez, este gran reto que tenemos en Perú de tener un 70% de la población económicamente activa que no está siendo atendida actualmente por ningún sistema de pensiones, ni público ni privado, y eso realmente es un reto complejísimo, pero como bien menciona usted, no estamos solos en ello, lo cual definitivamente no nos alegra, ¿no? Pero es un reto que compartimos con la gran mayoría de países en América Latina. Y usted bien lo mencionó cuando plantea dentro de sus opciones de reforma esta posibilidad, y creo que en esa línea iba el congresista Núñez con su consulta, de disminuir las cargas sociales y trasladarlas a impuestos generales para disminuir el costo de la formalidad. Y efectivamente, varias de las propuestas que estamos escuchando dentro de las muchas exposiciones que estamos recibiendo aquí en la comisión iban en la línea de que se cuente entre 1 punto a 2 puntos del IGB para poder cubrir esta tensión de pensiones, sobre todo en el pilar de la universalidad. Y creo que sí merece ser meditado y evaluada. También sería interesante si nos puede compartir la experiencia que hay en Costa Rica o en otros países con los que usted ha trabajado por su vasta experiencia con respecto a la necesidad de que dentro de la currícula de los colegios en las etapas de secundaria se puedan incluir cursos, horas sobre para que nuestros jóvenes tengan las capacidades de educarse pensando en su futuro, no solamente en el tema de lo financiero, del manejo financiero de sus recursos, sino también de planificación hacia su jubilación. No sé si usted tiene experiencia sobre ello, ha escuchado experiencias comparadas quizás con lo que pueda estarse haciendo en la educación en países europeos, por ejemplo, porque este es un tema que sí amerita evaluarse. Y finalmente, ¿qué opina de la posibilidad de una AFP estatal, que también es otro de los puntos que son socializados en las exposiciones atendidas en la comisión? Gracias. Excelente. No, en primer lugar, tiene usted razón en relación con que puede ser muy provechoso analizar la posibilidad de financiar pensiones vía impuestos. Y porque esta crisis del COVID lo que ha desnudado es que las pensiones cada vez menos van a poder ser financiadas mediante cotizaciones al trabajo. Y es que no solamente por la pandemia, sino también porque el trabajo tiende a automatizarse y las personas tienden a desarrollar oficios que ya no requieren de asistir a un lugar de trabajo, sino que son, como estamos haciendo ahora, de forma virtual. Conforme nuestros países vayan progresando, la virtualización va a ser una realidad y el COVID está acelerando esa virtualización. Entonces, cada vez va a ser más difícil establecer cargas sobre los salarios para financiar pensiones. Entonces, tenemos que empezar a ver otras formas de poder financiar estos sistemas de pensiones. En relación con educación financiera, eso es un tema crucial. Hay muchos países que tienen dentro de sus currículas, incluso escolares, programas de educación financiera. Hay países en América Latina que tienen en este momento están desarrollando programas de educación en los colegios con la ayuda del BID, por cierto. El BID ha prestado, digamos, fondos o ha otorgado fondos no reembolsables para financiar este tipo de esfuerzos en diferentes países, como en México, como en República Dominicana. Eso tiene un efecto muy lento sobre el tema de educación, o sea, requiere décadas de inversión, pero es algo que hay que emprender. Y en cuanto a las AFP estatal, Costa Rica tiene 6 AFPs, aquí se llaman operadoras, pero tiene 6 AFPs, 5 de las 6 son estatales. En 4 de las 5 estatales, la ley exige que el 50% de las utilidades se repartan a los afiliados, por ejemplo. Y al final no encontramos gran diferencia entre una AFP y la otra, entre la privada. De hecho, la privada es la más pequeña y no hay diferencias en rentabilidad. Uno dice, en cuanto a las tarifas que cobran,
La industria de pensiones privada en Costa Rica es altamente regulada. Por regulación, la comisión que se puede cobrar, quitando el seguro que ustedes manejan para el tema ¿cómo se llama?, de invalidez, la comisión actual es 0,35% del saldo. Ustedes tienen ahorita comisiones que pueden ser casi el doble de eso, siendo un país mucho más grande. Entonces, uno puede decir, la AFP estatal podría traer un poco de disciplina de mercado. Bueno, en Costa Rica, lo que yo, por lo menos comparando las AFPs costarricenses con las de otros países, yo veo que son administradoras más pasivas, que no las mueve el lucro. Sin embargo, los niveles de gasto no son muy diferentes a las de las privadas. Entonces, más que un tema de AFP estatal que podría resultar, yo creo que lo más provechoso es empezar a eliminar esos aspectos que limitan la competencia. Y por naturaleza, el segmento de AFP siempre tiende a ser una industria que tiende a la concentración. Uno ve lo que ocurre en todos los países, con excepción de México, un país inmenso. En la mayoría de nuestros países hay entre 2 o entre 1 y 6 AFPs. Y es difícil que tengamos más que esas. Entonces, un sector que tiende a la concentración y que irremediablemente tenderá a que las comisiones sean reguladas. En materia de rentabilidades, tampoco hay nada que indique que una AFP estatal va a tener más o menos rentabilidades. Yo le pongo el absurdo de lo que ocurre en Costa Rica. La Caja del Seguro Social maneja el fondo de pensiones público, el tradicional, el más importante del país, y tiene una AFP. Y la AFP genera más rentabilidad que la que genera el fondo tradicional de pensiones. Explíquenme ustedes eso, si son exactamente la misma institucionalidad. Las personas que toman las decisiones son diferentes, pero el hecho de que trabaje en un ambiente privado los ha hecho ser más competitivos. Entonces puede ser que funcione en una AFP estatal, pero no es tampoco garantía de que la situación va a ser como uno tendiera a pensar. Es más importante la parte institucional, es más importante la parte de regulación de la competencia, de controlar los costos que están asociados al sistema, muy vinculados, por ejemplo, a los costos promocionales para atraer trabajadores. Ese tipo de cosas son las que tienen más incidencia en el sistema, más que una AFP estatal, creo yo. No, muchísimas gracias, doctor Robles. Nos queda bastante claro y confiamos, si es que es posible, que en el transcurso de las próximas semanas, de que vamos a seguir trabajando todo el proceso de este proyecto de ley que es bastante retador, podamos contar con su apoyo, podamos contar con su aporte y realmente se lo agradecemos de antemano. Cuando Muchas tenga gracias. un documento, me encantaría revisarlo y con todo gusto les apoyo en lo que pueda. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Robles. No habiendo más consultas o comentarios, le agradecemos. Si ustedes desean mantenerse en la sala virtual, bienvenido sea. Y si que tiene también otra agenda, pues puede retirarse también cuando así lo estime conveniente. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Seguidamente, estimados congresistas, tendremos la exposición del señor Pablo Bustamante Pardo, expresidente de IPAE, director de la OPC y actual director de la ANCADIA, sobre el tema análisis y perspectivas frente a la reforma del sistema pensionario del país. Muchas gracias, Pablo Bustamante. Si está bien todo en lo técnico, le damos la bienvenida. Adelante, por favor. Buenas noches, presidenta. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, señores congresistas. Un gusto poder conversar con ustedes y plasmar algunas ideas que ojalá puedan servir para mejorar el tema que se está tratando. Fíjense, el tema de pensiones tradicionalmente en el mundo se ha basado en sistemas vinculados a planillas, a la formalidad. Y lamentablemente en el caso del Perú, la informalidad es muy grande, pero a esa hay que sumarle los trabajadores independientes y esta macrotendencia del mundo moderno a que cada vez haya más trabajos independientes, por un lado o por otro, o varios trabajos que la gente pueda tener en el futuro. Entonces es muy difícil prever que se pueda resolver el tema de la formalidad y que pueda disminuir drásticamente. En Costa Rica hemos visto el 50%.
Quién sabe, una ambición que pudiéramos tener en el Perú es reducirlo a 50%, pero igual nos va a tomar muchos años. Pero igual queda un 50% fuera del sistema. Entonces, pensando en estas cosas, en enero del 2014 en La Padia, propusimos cambiar el modelo, que no se basara en las planillas, que no se basara en la renta de los trabajadores, sino que se basara en sus consumos. Y para esto resulta ser que el Perú tiene una tasa de IGB nominal muy alta, de 18%, pero una tasa efectiva de recaudación menor a 10%. Quiere decir que hay varios puntos de IGB que podrían destinarse a aportes individuales de los trabajadores, de todos los ciudadanos. En nuestra propuesta hablamos de desde los 18 años, cada ciudadano puede canjear una parte de su IGB por un aporte a su cuenta individual de pensiones. Para dar una idea, un trabajador de 18 años que aporta 10 soles, a los 65 años con una rentabilidad de 7%, eso se ha convertido en 240 soles. Hay una lámina, don Carlos, que está por ahí, no sé si la pueden proyectar. Gracias. En esta lámina vemos una simulación de las pensiones con la utilización del IGB. En la primera línea vemos qué pasa con un punto de IGB. Un punto de IGB para una persona que gana en promedio 1.500 soles, ¿no? Y con una rentabilidad de 7% anual, tendría una pensión de 181 soles. Lo cual quiere decir que su tasa de reemplazo sería de 12.1%, 12.1 de los 1.500 soles de su ingreso mensual. Si el aporte fuera de 3.3% del IGB, la pensión llegaría a 597 soles con una tasa de reemplazo de 40%. Y si fuera de 5%, que es lo que nosotros proponemos, la pensión sería de 905 soles, que representa un 60.5% de tasa de reemplazo. O sea, el jubilado recibiría el 60.5% de su ingreso histórico, digamos, ¿no? En su casa para su pensión, que sería un rendimiento bastante bueno, de 60%. Ahora, ¿hay sitio para hacer eso? Es la pregunta, porque ha habido mucha resistencia a este tema. Nosotros lo hemos estado propugnando varios años, en varios eventos, en varias situaciones, ¿no? Hemos hecho conversatorios, pero ha habido mucha resistencia. Solo ha sido recogido esto por algunos economistas, ¿no? Algunos cuantos nada más, y ha sido incluso rechazado por el sistema privado de pensiones, que no lo ha acogido, que ha preferido mantenerse en esta situación en que estamos, en que 70% de los peruanos no tienen pensiones. Y creo que eso tiene que resolverse de todas maneras, y justamente creo que el objetivo principal de esta comisión tiene que ser resolver el mayor problema de todos en el sistema de pensiones, que es la falta de cobertura. Entonces, si fuéramos a IGB, habría una cobertura universal, porque la idea sería que todos los ciudadanos canjeen, digamos, 5% del 18% que pagan por su pensión. ¿Quién no lo va a hacer? Porque una cosa es difícil de lograr, ha sido hasta ahora que un independiente aporte, porque como se explicaba en la presentación anterior, el goce inmediato es superior a la expectativa futura, ¿no? Entonces es muy difícil que un trabajador voluntariamente quiera sacrificar ingresos hoy para una pensión expectaticia. Sin embargo, para alguien que ya pagó un impuesto, un IGB, que le devuelvan parte de ese IGB para su propia pensión, es algo que todo el mundo lo perseguiría, por eso es algo que ya pagaste y que te lo van a devolver con rentabilidad cuando te jubiles. Entonces, el sistema sería universal porque se aplicaría a todos los ciudadanos desde los 18 años. Me pareció en alguna presentación que la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs incluso habló de 16 años, lo cual sería mejor aún, ¿no? Pero entonces tendríamos un sistema universal. Ya no tendría que ser obligatorio, podría ser voluntario, porque evidentemente a todos los ciudadanos les convendría hacer ese canje
para ir generando un fondo privado que le sirva de pensión. Por otro lado, sería un elemento formalizador del trabajo, del empleo, porque ¿quién va a dejar de aportar con ese canje? ¿No es cierto? Sería un sacrificio, sería regalar ese dinero por gusto, sin ningún beneficio personal, cuando se puede tener el beneficio. Por lo tanto, sería formalizador. Al ser formalizador, generaría que la recaudación de IGB aumente. Y eso es muy positivo para financiar el modelo, que sería autofinanciado por la mayor recaudación. También se podría cerrar el sistema de la ONP y que los trabajadores todos pasaran a un sistema de aportes individuales, ¿no? Mediante el canje de sus puntos de IGB. Para sustentar, digamos, la validez financiera, la sostenibilidad financiera de este tema, no quiero dejar de mencionar que el anterior jefe de la SUNAT, el señor Víctor Shigiyama, hizo una propuesta de un esquema incluso más ambicioso. Él habló de un sistema que se basaba en el 1-2-4. 1% que la SUNAT le devolvía a todos los ciudadanos que pagaban IGB. De frente, devolución de 1%. Para motivar, para incentivar, digamos, el pago del IGB. 2% para un seguro de salud. 2% para un seguro de salud. Y 4% para un seguro de pensiones. En total, 7% del IGB sería devuelto en el presente mediante el 1% o al final con rentabilidad de los manejos e inversiones que se hagan en los sistemas privados de pensiones, ¿no? A todos los ciudadanos. Quiere decir que alguien que conoce desde adentro, ¿no es cierto?, digamos, la capacidad que tiene el IGB en el Perú, el potencial de formalización que tiene un modelo como este, que busca universalidad, que busca que sea voluntario, que sea formalizador y que en consecuencia de todo ello pueda ser autofinanciado, es sumamente importante. Hemos venido, como decía yo, propugnando este tema. Se habló bastante del IGB hace algunos años, cuando vino Santiago Levy del BID, pero él propuso que se usara el IGB para un sistema de reparto. Pero usar el IGB para un sistema de reparto no establece el incentivo al ciudadano de pagar el IGB y de hacer el canje. Solamente si uno puede canjear parte de su IGB por un aporte individual, se establece el incentivo para que uno no deje de pagar el IGB. Y si lo paga, por supuesto, compartirlo con su futuro plan de pensiones. Se ha venido en las últimas propuestas que se han hecho a la Comisión, tanto del MEF como la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, ya se habla de un 1% como un mecanismo complementario. Yo creo que hay que ser más audaces, yo creo que hay que ir por una solución definitiva que nos garantice la incorporación de todos los ciudadanos a un sistema de pensiones. Evidentemente, este modelo, este sistema que estoy mencionando, tiene que ser complementado con una pensión mínima. Hoy día existe pensión 65, que es muy pequeña y viene cubriendo cada vez a más ciudadanos, ¿no? Pero de alguna manera habría que buscar el espacio para una pensión mínima de tal manera que el que no pueda hacer aportes suficientes, ¿no?, pueda tener un mínimo de respaldo. La idea entonces es dar un paso audaz, hacer un cambio conceptual, salir de un sistema basado en las planillas, en la renta de los ciudadanos, de los trabajadores, a un sistema basado en compartir sus pagos por consumo, compartir parte del IGB. 5 puntos del IGB garantizarían una tasa de reemplazo de 60.5% y garantizarían que el sistema alcance a todos los trabajadores. Creo que es todo lo que tengo que decir. Creo que es una propuesta efectivamente audaz, es un cambio conceptual importante, pero creo que los problemas grandes requieren soluciones drásticas, soluciones definitivas. Todo lo que se viene hablando no resuelve el problema de los independientes y los informales. Solamente el sistema basado en el IGB podría resolverlo de una manera bastante satisfactoria. Muchas gracias y quedo a las órdenes de lo que necesite.
Muchísimas gracias al señor Bustamante. Se le concede la palabra al congresista que le confieren. Si hay alguna consulta o comentario, por favor, podrían inscribirse en el chat de la plataforma. Bien, yo podría hacer realmente, en vista de que todavía no hay solicitudes, hago la consulta y comentario, señor Bustamante. Perdón, primeramente se le concede la palabra a la congresista Marta Chávez. Adelante, congresista Chávez, por favor. Sí, gracias, presidenta. Mi saludo a nuestro expositor, don Pablo Bustamante. Es muy interesante escucharlo y saber de su preocupación por el tema de las pensiones. Solo tengo una inquietud respecto a lo que él señalaba en relación a esta complementariedad del consumo de IGB. Porque se nos ha explicado y se nos ha hecho notar, mejor dicho, que la mayoría de las personas con ingresos cercanos a la remuneración mínima realizan consumos diríamos, de carácter alimentario, que usualmente, de la canasta familiar, ¿no? Que usualmente está exonerada del IGB. Entonces, para ellos el componente de participación del IGB en su pensión va a ser muy bajo, ¿no? Entonces, no entiendo si la propuesta que explicaba el señor Bustamante en relación al ex jefe de la SUNAT se refería en general a todo aquel que pagara IGB, no importa cuál fuera, o todo aquel formal, diríamos, no importa cuál fuera el monto, tendría esa participación del 1, 2 y el 4% por cabeza, diríamos, o siempre sería en proporción a su aporte. Y entonces habría que considerar, me gustaría, qué salida habría a esta pobreza, diríamos, en la participación del IGB en el consumo de una persona de bajos ingresos. Sí, gracias. Sí, Gracias, Chávez. Quiero complementar lo mencionado por la congresista Chávez, porque justamente mi comentario y consulta iba en esa línea de que tenemos muy en claro, creo que ya todos los miembros de la comisión, también creo que todos los que nos están siguiendo a través de las redes, todos los que están interesados en esta reforma, que si no es el principal, es uno de los mayores retos que tenemos, ese de la formalización. ¿Cómo incluimos a este 70% que está todavía fuera del sistema? Y efectivamente, como menciona nuestro expositor, es una propuesta disruptiva la que está planteando, si bien han habido algunas en esa línea, pero no con creo, el soporte y la claridad con la que se está planteando. Creo, o le consulto a usted, ¿por qué considera que no ha tenido aún posibilidad de llegar a consenso una propuesta de esta naturaleza? ¿Cuál ha sido la principal traba que ha tenido entre aquellos espacios donde se pudo haber expuesto? Si considera que una de esas trabas o barreras que se han dado a una propuesta de esta naturaleza podría ser probablemente el aterrizar cuál sería ese mecanismo para el canje. O sea, ¿cómo se llevaría a cabo ese canje de los puntos o punto de IGB de los consumos? Usted menciona alrededor de el 5%. Creo que sería bueno plantearnos esas posibilidades. Y como mencionaba también la congresista Marta Chávez, en el caso de la exposición del Ministerio de Economía y Finanzas, cuando se planteó la consulta sobre el uso del IGB, se especificó claramente que beneficiaría solamente a los que más consumen porque la canasta básica familiar está exonerada del IGB, por tanto no sería un incentivo para los que más lo necesitan. ¿Cuál sería su análisis a esta visión que tiene el MEC sobre ese punto y qué respuesta podría dárseles? Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, efectivamente el tema no fue tomado en cuenta por mucho tiempo,
pero ahora ya ha sido incorporado en las propuestas del MEF y de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. O sea, ya hay un avance, ya hablan de un 1%. Entonces estaríamos hablando de un tema de gradualidad, ¿no? Yo creo que si uno hace un análisis frío y se pregunta con todas las propuestas que están encima de la mesa, vamos a lograr universalizar un sistema de pensiones que no sea mediante pensión 65, o sea, que sea algo mejor que pensión 65. Yo creo que ninguna de las propuestas que están encima de la mesa garantiza la universalidad, más allá de que el Estado tenga que poner del bolsillo de todos los peruanos para una pensión 65 que es muy reducida, ¿no? Entonces, este sistema sí es universal y llega a todos los peruanos. Entonces, si ya se aceptó el mecanismo, es cuestión de ver si con más puntos se generan mejores posibilidades de sustentabilidad. Ahora, en cuanto al tema de la canasta, efectivamente los alimentos están exonerados. No toda la canasta está exonerada, ¿no? Entonces, los ciudadanos más pobres efectivamente pagan menos IGB. El IGB, por eso en el Perú, es progresivo, lo que normalmente es un impuesto fijo, ¿no es cierto? Y evidentemente se generarían pensiones un poco menores, pero acumuladas a lo largo de la vida de los ciudadanos, desde los 18 años hasta los 65 años, pueden tener una acumulación que sea bastante mejor que pensión 65, que es lo que hoy día podrían aspirar si es que no se tiene un sistema de alcance universal. Esto sería mucho mejor que pensión 65. Incluso con una canasta que está inafecta de alguna manera. Por otro lado, las inafectaciones en el transcurso de los años, 10 años, 20 años, podrían irse eliminando por la propia dinámica de la economía peruana, ¿no? Ya que hay un beneficio muy importante que está revirtiendo a los ciudadanos a través de pensiones positivas y suficientes. Otro tema que quiero aprovechar de comentar también es sobre la edad de jubilación. Como se ha comentado, está creciendo la esperanza de vida. Se ha publicado hace un par de días que ya está en 76 años promedio de esperanza de vida. Y esto hay una tendencia a que siga superándose un poco más. En otros países ya están en 80%. Eso quiere decir que cortar el proceso de aportes laborales a los 65 años, o peor aún, con estos regímenes que permiten la jubilación más temprana, es un grave error, porque lo que los ciudadanos quieren es trabajar. Y si los ciudadanos quieren trabajar y se les permite con un canje de IGB, con sus gastos, aportar a su fondo de pensiones, bien podría llevarse la edad de jubilación a 67 años, a 68 años, ¿no? De tal manera que fomentemos que los trabajadores puedan seguir acumulando para sus pensiones y que puedan tener una pensión que les alcance en su esperanza de vida. Una persona que llega a los 70 años, cuando llega a los 70 años ya tiene esperanza de vida de 80 años, ¿no? Porque si bien tienes una esperanza de vida al nacer de 76 años, el que llega a los 70 años ya tiene una esperanza de vida de 80 años. Entonces hay varios años en que uno corre el riesgo de empobrecerse. Y es muy importante que vayamos a un sistema de pensiones que supere largamente el tema de pensión 65, que es a todas luces insuficiente. Este no es un modelo maravilloso que resuelve todos los problemas, no lo hay. No hay una bala de plata para resolver el tema de pensiones y que todos nos quedemos tranquilos. Lo que tenemos que hacer es elegir el mejor sistema posible, comparando las alternativas. Pero el principio fundamental que tenemos que cuidar es que le llegue a todos y que le llegue a todos con una dinámica adecuada que pueda garantizar mejores pensiones que las que hoy día se pueden esperar. Muchísimas gracias. Al señor Pablo Bustamante, no habiendo más consultas o comentarios, quedamos también en coordinación, señor Bustamante, para poder seguir apoyando el trabajo de la comisión y realmente le agradecemos muchísimo por su exposición, muy amable. Lo invitamos a retirarse cuando considere pertinente de la sala virtual. Muy amable, gracias. A sus órdenes, muchas gracias.
Muchas gracias. Antes de levantar la sesión, estimados congresistas, solicito autorización para ejecutar los acuerdos tomados en esta sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Si algún congresista tuviera alguna observación, lo puede expresar en este momento, o de lo contrario, el pedido se daría por aprobado. No habiendo más observaciones, el pedido de autorización se da por aprobado. Y no habiendo más temas en agenda y siendo las 7 de la noche con 57 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias, estimados congresistas. Un abrazo. Hasta el viernes. Buenas noches, colegas. Hasta el viernes, colegas. Hasta luego. Buenas noches. Marta,